El primer café en cooperativa es presentado por WOM, culpables de que tu negocio crezca. Visa Inversiones, simple para ti. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera en la capital de Chile. 20 grados será la máxima en Antofagasta, en Iquique 23. En La Serena, Coquimbo, 19 grados en la máxima. En Puerto Montt, 16. Temuco, 18. Concepción 18 también. Valdivia, 17. Rancagua, 29 grados en la máxima. Y en Talca, 25. Oigan, Isla de Pascua, hay muchos que se van a Isla de Pascua quizás para este fin de semana largo. Les cuento que está haciendo calor en Isla de... con las cuotas legales y todo eso todavía no parte. No parte. 27 grados la máxima. Bueno, el primer café de este martes 27 de marzo lo vamos a compartir con Lili Pérez, presidenta Hola. de Amplitud. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, contenta de estar con ustedes acá. Ya. Ojalá... Oye, muchas gracias Pancho Martorell, que me está avisando que me dejó la revista El Periodista por aquí. Sí, así es. ¿Ah? Sí, lo digo al aire para que nadie se quede con mi ejemplar. Ok. Traigan por favor la revista El Periodista para Lili Pérez. Estamos Muchas también con Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está Gutenberg? Bien, Cecilia, muy bien y contento con estar acompañado con dos Cecilias, digamos. Una que no la veía hace algún tiempo. Lili. Perdón. Con dos mujeres. Perdón, con dos damas. Con dos damas. Eso, Lili tan lindo Pérez y Cecilia, claro. Y estamos esperando a Fernando Atria, que ya está... Vamos a ver si dice lo mismo. Claro. ¿Por qué no, Lili, por no favor? Sabemos, porque seguramente vamos a tener debate por lo del protocolo del MinSal, ¿no? Me imagino. Sí. Lo esperamos a él un segundito con Gutenberg Martínez, porque anoche el tribunal, ahí en la democracia cristiana, ¿no es cierto? El Tribunal Supremo decidió expulsar a Ricardo Rincón, a pesar de que él había renunciado. ¿Alguna opinión, señor Gutenberg Martínez? No, yo creo que Ricardo había tomado una decisión él, la de renunciar, y yo respeto esas decisiones personales. Creo que no corresponde mucho o no es lo mejor que con posterioridad a una renuncia un tribunal adopte una decisión de expulsión. O lo hace antes, o si ya se produce la renuncia, yo creo que debiera revisar su fallo y simplemente decir que no procede, atendido que ya no es militante. ¿Y cómo se explica esto? No sé, yo estoy dando mi opinión, no puedo explicarlo, porque no soy el que toma la decisión, estoy diciendo que es un tema de criterio. A mi juicio, como el acceso a los partidos es voluntario, se puede entrar y salir voluntariamente. Si yo me retiro de un partido, yo diría que no es bien visto que después a mí se me expulse. Creo que sin perjuicio que haya habido una causa en paralelo, y a lo mejor la misma causa en paralelo haya sido motivo de la renuncia. Pero creo que en un fair play de amistad cívica, lo razonable es que prime la decisión personal. Y si una persona renuncia, yo suspendería los procesos en su contra. Bueno, Lili Pérez, a ver... Bueno, yo creo que él se salvó de ser expulsado, ¿no? Por todo lo que había pasado, me imagino. Que tiene que ver un poco con eso. La sanción, claro. Claro, porque tenía una causa en el Tribunal Supremo y que iba a ser expulsado, ¿no? Bueno, hay mucha gente que va a ser expulsada de los partidos y renuncia antes. O sea, eso ha pasado siempre. Es parte de la historia de los partidos políticos. ¿Pero es lo mismo que te expulsen y renunciar? No, por supuesto que no, no es lo mismo. Cuando alguien es expulsado porque realmente vulneró... No sé, pero yo creo que si una persona es expulsado... es porque vulneró los estatutos del partido, porque hay faltas a la ética, faltas de probidad en muchos casos. Entonces realmente yo creo que ser expulsado de un partido político es bien grave. Entonces es muy distinto a lo que estamos planteando acá cuando una persona renuncia por un tema de convicción, cuando uno siente que el partido ya no te representa, son cosas distintas. Pero en el caso de lo que tú mencionas, Cecilia, el caso del diputado que tenía una causa en el Tribunal Supremo,
por acciones o dichos, bueno, era obvio como que lo hizo para no ser expulsado de su partido, la Democracia Cristiana. Bueno, hay varios temas. Hartos temas. Por una parte tenemos el tema de el proyecto de identidad de género. Lili Pérez, que es un proyecto que a ti particularmente te interesa mucho. No logran ponerse de acuerdo dentro de los partidos de gobierno. Incluso la presidenta de la UDI dijo ya que si se llega a aprobar esto de que se puedan, ¿no es cierto?, los menores de 18 años hacer un cambio de género, incluso con el apoyo de los padres, no iba a ir al Tribunal Constitucional. ¿Dónde está topando este tema? ¿Qué crees tú? Le damos la bienvenida a Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? ¿En el metro también había taco? Bueno, no taco, pero... Ya. No, se habían tacos, habían hartas mujeres con tacos. Yo creo, Cecilia, que tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, la ley de identidad de género, al igual que la interrupción 3 causales, la ley antidiscriminación, que hoy día se cumplen 6 años, que sacamos la ley antidiscriminación, que fue una ley pucha que nos costó mucho. Yo trabajé intensamente para sacarla durante el primer gobierno del presidente Piñera y soy de las que me alegro que lo hayamos logrado y bueno, y tuvo que morir un joven, ¿no?, que al final se convirtió en un mártir de la causa antidiscriminación, el joven Daniel Zamudio, sí, que hoy se cumplen 6 años de su crimen. Entonces, decirte que efectivamente, se cumplen 6 años de su crimen, no de la promulgación de la ley, pero sí. La ley fue un impulso para que la ley fuera finalmente promulgada y despachada. Dicho eso, la ley de identidad de género obviamente es un tema complejo, porque cuando nosotros, y a propósito de la ley antidiscriminación, una de las categorías de discriminación fue la identidad de género. Por lo tanto, los que impulsamos esa ley, lo que teníamos que darle era carne legislativa, darle sustento legal a lo que definía legalmente la identidad de género. Y por eso, un grupo de 5 senadores presentamos la ley de identidad de género, tal como lo recordó la ministra vocera Cecilia Pérez este fin de semana al diario. Cuando yo presenté este proyecto, yo lo conversé con el presidente Piñera, él auspició de alguna forma, patrocinó nuestro proyecto. ¿De qué sentido? Que la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez, fue al Senado, porque lo ingresamos vía Senado, a apoyar de parte del gobierno del presidente Piñera este proyecto. Hoy día es un proyecto que causa mucho ruido, efectivamente, en las filas de Chile Vamos, pero como lo causó durante los 4 años también de la nueva mayoría al interior con la Democracia Cristiana y con otros sectores, son proyectos que causan mucho debate, mucha polémica, mucha pasión, mucha desinformación también. Y bueno, yo te diría que si efectivamente hay sectores o partidos o algunos parlamentarios que pretenden ir al Tribunal Constitucional, yo no le veo problema. La verdad es que el Tribunal Constitucional también algunos fueron con respecto a la interrupción de embarazo 3 causales y algunos que malamente imputaban que el Tribunal Constitucional no iba a actuar en derecho. Se dieron cuenta que efectivamente el Tribunal Constitucional lo que hace es definir si las leyes están apegadas a la constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es el problema en términos actuales? Es decir, yo también trabajé en el tema hace muchos años atrás, con un proyecto de ley antidiscriminación que nació de un simposio que se hizo en el Instituto de Ciencia Política, en ese tiempo que dirigía Ricardo Israel en la Universidad de Chile. Y ese proyecto se siguió trabajando y después el gobierno presentó otro y lo que señala Lili respecto al trabajo que se hizo en el Senado, también participó Soledad, hay todo un antecedente respecto a esta materia. Y creo que fue un avance muy importante y positivo para el país. Ahora, entiendo yo que el tema está radicado en qué circunstancia o a través de qué mecanismo o cuánta autonomía tienen los menores, definiendo qué menores, para los efectos de poder tomar una decisión de cambio de género. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Y dentro de ese punto, exactamente la discusión está respecto a qué edad se entiende como la adecuada para tomar esa decisión, y en segundo lugar, si hay algún tipo de mecanismo, supervigilancia, autorización, etcétera. Ahí está situado la discusión. Yo diría que hay un gran avance con la ley en general, y lo que se está discutiendo es un tema que naturalmente puede despertar, como ha dicho Lili, opiniones. Es decir,
cuándo un menor está en condiciones de decidir solo, cuándo tiene que hacerlo acompañado, cómo tiene que hacerlo cuando la familia no lo acompañe. Son temas muy opinable. Ahora, la presidenta, de la UDI dice, bueno, este no es un tema que estaba en el programa de Sebastián Piñera, ¿por qué no le dan impulso a muchas otras, a los 5 pilares que se había propuesto el gobierno, ¿verdad?, en su campaña, y que este era un tema que a la gente no le importaba, que era un tema que no era prioritario, y para qué entonces darle tanto impulso, y que si se aprobaba ella iba al Tribunal Constitucional. Evópolis no está de acuerdo, RN dice, bueno, que cada uno vote en conciencia, en fin. Fernando Atria. Sí, yo creo que esa última cuestión es digna de ser mencionada. A mí no me extraña para nada que la UDI esté en contra de este proyecto, porque la UDI ha estado prácticamente en contra de todos los proyectos que han significado ampliación de libertades sexuales o de género. Así que lo extraño no es eso, lo que devela de una manera especialmente clara lo que ocurre habitualmente es esto de que van a ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Atenta contra la propiedad? ¿Atenta contra, el derecho a la vida? ¿Atenta contra...? O sea, ¿qué razón podría haber? Aquí lo que hay es un desacuerdo político, o moral-político, sobre la regla que es sensata, la regla que es adecuada, pero evidentemente este no es un problema constitucional. ¿Ella por qué dice vamos a ir al Tribunal Constitucional? Porque ya es una práctica. La razón por la cual ella anuncia o dice que están pensando ir al Tribunal Constitucional es que no se va al Tribunal Constitucional porque el que va cree que la ley en cuestión es inconstitucional. Se va al Tribunal Constitucional porque perdió en el Congreso. Y esto lo revela de la mejor manera posible. No hay mejor demostración que esta. Este es un tema en el cual la cuestión constitucional, evidentemente, es referente a qué autoridad tienen o qué autoridad se le reconoce a los padres para tomar decisiones en las circunstancias tales y cuales respecto a sus hijos. Esa es evidentemente una cuestión que queda entregada a la decisión legislativa, que claro, la UDI tiene su opinión, todo el resto tiene otra opinión. Pero el Tribunal Constitucional no está para darle una mano al que fue derrotado en una votación parlamentaria. Ahora, ¿es común que un partido de gobierno acuda al Tribunal Constitucional para cuestionar un proyecto de ley de su propio gobierno? Común no es, pero que se ha dado. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado. Se dio en el gobierno anterior de Bachelet. Eso no es, a mi juicio, sobre todo en temas valóricos que no obligan necesariamente a la conciencia de las personas desde un punto de vista político. En eso hay un cierto acuerdo, que los partidos no deben dar instrucciones en materias valóricas y que cada diputado o parlamentario discierne. Ahora, yo creo que el argumento de la UDI de que el gobierno debiera paralizar y quedarse solamente en los 5 temas que planteó acuerdo es bastante absurdo. Es decir, un gobierno tiene que gobernar y las leyes que están en trámite tienen que seguir, y un gobierno no se puede mantener al margen de eso. Gutenberg, agregar algo más. Mira, durante el primer gobierno del presidente Piñera, a partir del año 2011, cuando se presenta este proyecto, él levantó un decreto vía MinSal, Ministerio de Salud, en el cual a las personas transgénero, se les trata hasta el día de hoy, porque ese decreto se mantuvo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, por su nombre social, ¿ya? Y no por su nombre de cédula de identidad. Entonces, por lo tanto, el presidente Piñera él ya tiene una opinión en estas materias. El tema en discusión es la edad, efectivamente, para el cambio de uso de género registral. También aquí hay muchas falacias. Mira, yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos, fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado cuando comenzamos a ver este proyecto y otros proyectos que tienen relación con antidiscriminación, y de pronto uno lee la historia de la ley, de los debates, y se dicen muchas cosas. Hay legisladores incluso o personas que van a la comisión que confunden la transexualidad con la homosexualidad. Hay personas que no distinguen una cosa con otra. Por ejemplo, en un hospital en Valparaíso, el doctor Macmillan hace cambios de sexo desde hace más de 40 años y la gente en general no lo sabe. Y hoy día en Chile, una persona, para poder cambiar su nombre registral tiene que hacer un cambio de sexo en el quirófano, y eso es lo más injusto que hay, porque no todas las personas están dispuestas
ni quieren hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que, siempre el legislador lo que pretende, o los gobiernos, el ejecutivo, es darle una solución jurídica, legal, o legislativa, en el caso del legislativo, a las personas que tienen una situación y hay que darle una solución. Fernando, ¿sí? Sí, a mí me gustaría hacer dos observaciones a propósito de lo que decía Gutenberg. Una es que es verdad que no es, digamos, habitual de día a día, pero tampoco es una cosa insólita que en los hechos, que un partido de gobierno vaya en contra de su propio gobierno al Tribunal Constitucional. Lo que eso muestra es la banalización de la Constitución, porque uno pensaría, la teoría es que los derechos constitucionales, sobre todo los derechos constitucionales, son los derechos más importantes y que entonces que amenazar derechos constitucionales es una cuestión especialmente grave. Pero hoy día, la verdad es que no es una cuestión especialmente grave. Un partido de gobierno puede acusar a su propio gobierno de estar violando derechos constitucionales y nada demasiado grave pasa. ¿Qué es lo que eso muestra? Que bueno, que no es grave acusar de violar derechos constitucionales. Esto es, de nuevo, una manifestación de cómo se ha banalizado toda esta cuestión, en parte porque todos los desacuerdos que a alguien le importan lo suficiente llegan hasta el Tribunal Constitucional. Y la otra cosa que quería comentar es esto de que también decía Gutenberg, de que los partidos, de que se ha hecho común que los partidos, sobre todo en estas materias, den libertad de acción, que reconozcan que estas son cuestiones de opiniones, todo. Y yo sé que eso se ha hecho común y esa es la situación, pero yo creo que vale la pena preguntarse qué es lo que eso significa. Este no es un proyecto aislado que no tenga nada que ver con nada más, ¿no? Este es un proyecto dentro de por así decirlo, un tema que es de relativa importancia en general. Tiene que ver con varias cuestiones, etcétera. Y en esa materia los partidos políticos no toman decisiones y no tienen responsabilidad. Entonces yo esperaría de cada partido político que tomara una decisión, que discutieran en la interna, como se dice, y que tomara una decisión y que entonces el partido se hiciera responsable de esa decisión. Sí, el problema, Fernando... en los hechos, lo que pasa es que en una cuestión importante, que no es una decisión episódica, que es una decisión que es parte de un conjunto de otras cuestiones, los partidos se lavan las manos y dicen, mire, nosotros no tenemos ninguna razón para opinar ni a favor ni en contra, cualquiera de nosotros puede tomar cualquier posición. Sí, eso desde el punto de vista del funcionamiento de un partido es, en rigor, inaceptable. Yo te agregaría lo siguiente, porque yo he estudiado el punto, en un momento a mí me tocó estar como presidente del partido y varias veces, o un par de veces, y el problema era que la legislación anterior y también la actual no permite las órdenes de partido. Y por lo tanto, si tú haces un análisis jurídico riguroso, si el partido da una orden, el parlamentario afiliado puede simplemente presentar recursos que los va a ganar, en el sentido que los partidos no pueden darle instrucciones que pudieran significar una sanción, por ejemplo, como la de expulsión o una de ese tipo. Es decir, no, pero ese es un formalismo jurídico. El partido puede tomar una decisión públicamente de decir, esta es la posición que tiene el partido. De hecho, esa cosa, eso lo hacen en otras materias. Claro, pero lo que estamos hablando es si puede tomar una decisión que obligue. No, estamos hablando de puede tener una opinión. No, yo no estoy hablando de eso no implica obligar. La cuestión de obligar jurídicamente la pones tú ahora. Lo que yo estoy diciendo es que se ha hecho común aceptar sin cuestionamiento que los partidos en materias como esta simplemente no opinan. Dicen, esta es una decisión de conciencia, cada legislador vota como quiera, o como le parezca de acuerdo a su criterio. Yo en eso el partido perfectamente podría decir, yo creo que tiene el deber de decir, porque para eso son los partidos. Nosotros hemos discutido la cuestión, ha habido una intensa discusión, etcétera, y el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el partido aquí, el partido allá, hemos tomado esta decisión como partido. Ahora, si hay discolaje dentro del partido, bueno, ese es otro problema que se verá como se ven en general los problemas de los miembros. Yo no participo de esa opinión. Yo creo que en los temas valóricos los partidos no deben inmiscuirse. Ahora eso es una decisión de cada partido. Yo no entiendo por qué los otros temas no son valóricos. Fernando, eso es una decisión de cada partido. Yo no le puedo imponer a los partidos la obligación de... hay partidos que pueden tener una apreciación diferente y que por lo tanto tienen, y en el caso nuestro tenemos, la democracia cristiana en algunos temas de este tipo ha dado una opinión, pero le ha dado libertad a nuestros parlamentarios para que obren en conciencia, porque los temas valóricos no son, a nuestro juicio, temas propiamente
que se pueda como partido asumir una postura. Exactamente. Aunque después cada uno vote a conciencia. Eso es lo que quedó ahí claro. Lili Pérez, sí, para cerrar este tema y pasar a otro. Yo creo que los partidos tienen el deber frente a sus electores, frente a su militancia, a la gente que los sigue, sus adherentes, de tomar postura frente a todos los temas, incluidos estos temas mal llamados valóricos. Yo creo que todo tiene valor. O sea, ¿por qué no es valórico la cuestión de la sindicalización la educación la negociación colectiva? Es un tema valórico, todo es valórico, los temas de salud. Entonces yo creo que porque tiene que ver con los valores de las personas, ¿no? Y son principios que nos rigen. Entonces tú te podrás ubicar en tonos, en términos más conservadores, más liberales, en términos más de derechos, qué sé yo. Pero yo realmente creo que sí, que los partidos tienen que tomar postura, y por eso a mí no me preocupa ni me incomoda que existan distintas posturas frente a estas materias. Yo creo que es mejor saber a quién tiene uno al frente, de saber, porque es mejor tener personas más predecibles en estos temas. Efectivamente hay partidos que son más conservadores, y yo respeto que sean más conservadores. La UDI en esta materia es un partido más conservador, y yo respeto que sean conservadores en esto. Pero lo que a mí sí me gusta, hay diferencia entre pero claro, hay diferencia, porque yo creo que en los últimos tiempos estas materias han tensionado tanto probablemente a los partidos políticos de todos los sectores, que los propios partidos, un poco lo que dice el Gutenberg, han ido permeando a sí mismos en sus instituciones, es decir, demos libertad en estas materias. Pero obviamente los partidos políticos tienen que tener postura. Yo creo que en esta materia de la ley de identidad de género, al final va cayendo el peso de la realidad. Y la realidad es que, y para qué decir con la Mujer Fantástica, el premio Oscar, Daniela Vega, o sea, ya está archidicho, yo creo que es el peso de la realidad. Y el peso de la realidad obliga a que los partidos políticos tienen que ir a tono con lo que le pasa a la sociedad. Y más allá de que los partidos se ubiquen en un espectro más liberal o más conservador, yo creo que al final van sumándose a lo que tiene que suceder. Ahora, indicaciones más, indicaciones menos, la ley va a salir. Y este gobierno, que es gobierno del presidente Piñera, sin duda va a sacar esta ley. Ahora, que las indicaciones las presente el gobierno, las presenten los parlamentarios, a mí en lo personal, como una de las que presenté la ley, me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que la ley salga. A mí me gustaría un punto más. No se trata, y yo no he dicho en ningún momento, que haya que imponer nada a nadie, en el sentido de que haya que imponerle a los partidos. Y lo que yo estoy diciendo es, para los ciudadanos, es importante que los partidos tomen posición. Por supuesto que en un caso particular, de una vez cada no sé cuánto tiempo, que haya un conflicto interno, que no se pueda tomar una decisión, bueno, eso, si los ciudadanos esperan que los partidos tomen posición, bueno, eso dice algo respecto del partido. No fuimos capaces en este caso. Pero la posición normal tiene que ser, los partidos toman posición. Y entonces, es porque esto es fundamental en el funcionamiento de un sistema democrático, porque entonces los ciudadanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa hoy día con la ley antidiscriminación? Bueno, hubo quienes se opusieron y hubo quienes votaron a favor. Hoy día, ¿quién se opone? Incluso los que se opusieron hoy día están invocándola ante tribunales, ¿no? Entonces, lo que debería poder ocurrir es que hoy día nosotros los ciudadanos volviéramos la vista atrás y dijéramos, esos partidos, no esos parlamentarios que ya están quién sabe dónde, esos partidos que asumieron una posición contraria a esa ley pagan la cuenta hoy día, y los que la apoyaron son beneficiados. Así funciona lo que se llama la accountability democrática. Entonces, como hoy día, sin embargo, la cuestión es que cada uno vota como su conciencia le indica. Fíjense ustedes lo que ocurre. Todas las responsabilidades políticas son siempre transversales. Siempre que uno dice algo, pero lo que pasa es que ustedes... Entonces, si yo le digo mañana a alguien de la UDI, lo que pasa es que ustedes se opusieron a la ley, él me va a decir, no, pero esa oposición fue transversal porque había algún diputado por aquí, otro diputado por allá, y no hubo ninguna decisión de ningún partido en un sentido o en otro, porque la agenda valórica es de la conciencia de cada uno. Hay un problema de concepto en lo que estamos discutiendo, hay un problema de concepto de partido. Es decir, hay tipos distintos de partidos. Yo no le puedo exigir a los partidos un determinado comportamiento de acuerdo a mi visión. Los partidos tienen que atenerse a, pues, hoy día son personas jurídicas de derecho público, a los derechos que la ley o la Constitución o la ley orgánica les señala específicamente. Ahora, desde un punto de vista político, el ideal es que cada partido tenga opinión. Pero insisto, es razonable que algunos partidos, si así lo estiman,
sin perjuicio de dar una opinión, le entreguen esa opinión como una orientación a sus parlamentarios para que estos en conciencia decidan. Y eso a mí me parece respetable. Yo creo que en esto no hay modelos únicos de partido ni modelos únicos de comportamiento. Yo por principio soy contrario a todas estas visiones jerárquicas, monolíticas, monoestructurales, en que existe como una visión que se pretende imponerse a todo el resto. Nada de lo que yo dije, por supuesto, tiene nada que ver con eso. No, yo tampoco. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Antes, recordar que nos acompaña, como siempre, la Universidad Alberto Hurtado. La palabra solidaridad está presente en la mayoría de los discursos políticos, pero ¿cómo se relaciona con la libertad en un Estado de Derecho? El rol de la solidaridad en el derecho penal es la investigación del destacado académico Luis Emilio Rojas, disponible en el sitio cambiaelmundo.cl de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. A propósito de lo que estamos comentando, también ha generado bastante controversia esta modificación en el protocolo sobre la ley de aborto, la despenalización del aborto en 3 causales, ¿verdad? Ha sido resistido esto por parte de la oposición. El ministro de Salud aclaró que esto simplemente es para clarificar el procedimiento para que se garantice que sean atendidas las personas cuando llegan a una clínica con objeción de conciencia, que las deriven a hospitales públicos, en fin, y si deben o no deben recibir aportes estatales. Ahí está, digamos, el conflicto hoy en día. Lili Pérez, es un tema que también la semana pasada te expresaste largamente sobre esto, ¿no? Sí, yo me siento con harta autoridad moral además para hablarlo, porque fui la única senadora de la entonces oposición a la nueva mayoría que voté a favor de las 3 causales, y argumenté y defendí incluso en el Tribunal Constitucional mi postura. Dicho eso, me parece una falacia y una falta, la verdad, enorme cuando algunos parlamentarios de la nueva mayoría señalan, o dirigentes políticos de la nueva mayoría señalan de que se está torciendo la ley o que la ley queda como letra muerta. Eso no es real. Aquí no se cambia ni el espíritu de la ley, ni la ley queda como letra muerta. La ley sigue exactamente igual. Lo que se hace con este protocolo que ha sacado el MinSal, y en eso el ministro está diciendo la verdad, el actual ministro de Salud, es que el protocolo lo que hace es extender a la institución la objeción de conciencia. La objeción de conciencia fue votada mayoritariamente a favor, incluida yo misma voté a favor de la objeción de conciencia, porque me parece, yo soy partidaria de la objeción de conciencia en todo orden de cosas. Incluso si una persona adulta no quiere recibir una atención de salud y prefiere tener un buen morir a que la estén obligando, yo también soy partidaria de la objeción de conciencia. Creo que es parte de la libertad de la persona. Pero, ¿en qué por lo cambia tanto, este reglamento? Lo único que hace este reglamento es que si una institución no es partidaria de hacer el procedimiento médico de las 3 causales, sí, tiene la obligación de derivar a la paciente, a la mujer o a la niña a una institución donde se haga con costo a la institución. Entonces, cuando dicen de que aquí no se va a cumplir la ley, primero es falso. Segundo, ¿por qué a estas instituciones no se les termina el convenio que tienen con el Ministerio de Salud? Por una razón muy simple. Pues son instituciones, Cecilia, Gutenberg y Fernando, que no solamente atienden mujeres para estas 3 causales, sino que atienden en todos los temas de neonatología y también en causas de obstetricia y ginecología, que son las mayores causas de atención de mujeres. Y por lo tanto, si estos centros de salud no las atienden, querría decir que tendríamos muchas mujeres, más de medio millón de mujeres sin atención. Un ejemplo, en Panguipulli existe un hospital pequeñito, atendido solo por monjas. Obviamente nadie podría pensar que en ese pequeño hospital de Panguipulli va a existir un procedimiento para las 3 causales. Por lo tanto, pero sí sabemos que en ese hospital van a seguir atendiendo a todas las mujeres que tengan problemas ginecológicos, obstetricios o de neonatología. Y esos son los servicios que se van a pagar. También se equivocan o faltan a la verdad aquellos que dicen que aquellas instituciones donde haya objeción de conciencia, el Estado les va a seguir pagando porque no se les va a pagar las prestaciones de servicios que no se prestan. Por lo tanto,
la interrupción de embarazo 3 causales se mantiene para todas aquellas mujeres que necesiten y estén dentro de las 3 causales que son invocadas. Bueno, sí, Fernando Atria, y con esto nos vamos a comerciales. Sí, yo creo que el reglamento es una forma de... Bueno, claro, el reglamento no puede derogar la ley, pero puede avanzar todo lo que se pueda para hacerlo dentro de lo que puede el reglamento, para mellarla todo lo que pueda. Yo creo que esa es la lógica del reglamento. La objeción de conciencia que se discutió y se aprobó por el Congreso era una objeción de conciencia de personas naturales, ¿no? La objeción de y esa objeción de conciencia se introdujo en el proyecto de ley que resultó ser aprobada y tenía una cierta regulación porque el legislador entendía que había un problema con la objeción de conciencia. Y el problema es, ¿qué pasa cuando la objeción de conciencia afecta a la mujer que requiere una atención? Y el proyecto lo que decía era, ¿cuándo afecta? Bueno, el que objeta tiene que asegurarse que no le afecte y si no puede, es decir, por ejemplo, porque está demasiado cerca del plazo, etcétera, la objeción de conciencia no vale. Lo cual es la solución razonable, evidentemente. La objeción de conciencia institucional fue introducida, yo diría de una manera altamente irregular, por el Tribunal Constitucional, que se dedicó a borrar algunas palabras con la finalidad de armar una frase que le gustaba a él. Y entonces la ley ahora, claro, reconoce la objeción de conciencia institucional. En una frase bien incoherente que dice la objeción de conciencia es personal y podrá ser invocada por una institución. Entonces uno dice, ¿qué tonteras están diciendo? Pero eso es por el juego que hizo el Tribunal Constitucional. Y ahora resulta que la objeción de conciencia se expresa de una manera totalmente superficial en cuanto a su formalidad, ¿no? Y que no tiene ninguna otra limitación. Ahora, el tema es, el cambio es que las instituciones que mantienen convenio vigente con el Estado pueden ser objetoras, cuestión que el reglamento anterior prohibía. Ese es el punto. Esta era una de las demandas de, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica. Vamos a ir a comerciales, Gute, a la vuelta con su opinión. Banco Vice presenta depósito convenido, la forma de ahorro previsional voluntario más conveniente. Anticípate e incrementa tu pensión invirtiendo tu bono anual. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. A la vuelta seguimos entonces con Fernando Atria, Lili Pérez y Gutenberg Martínez. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Sara, abrir Facebook, por favor. No se puede conectar a internet, ya que sigues en Clavistel y los gigas se te gastaron a la primera quincena. Jaja, Facebook quería. Sara, ¿qué onda? No quedarte sin gigas, desde hoy se puede. Pórtate a uno de nuestros nuevos planes y te damos por todo un año minutos y gigas ilimitados por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de marzo. Gigas ilimitados válidos en red 4G. Bases en WOM.cl. El fútbol se vive al aire libre. Este martes, a partir de las 2, La Roja sigue en rodaje. Rueda y La Roja siguen en Europa y todo el país atento al segundo desafío de la nueva era. Dinamarca frente a Chile. Imperdible. Martes, 2 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa y alairelibre.cl. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos, BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Semana Santa en Sheraton Santiago. Este fin de semana largo, ven y aprovecha la tarifa especial para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 80,000 pesos diarios, IVA incluido, en habitación clásica. Además, el paquete incluye desayuno, parking, acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Semana Santa en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce. Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantada. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Cargado a la actualidad. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Más información en viceinversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Bueno, a propósito de Tribunal Constitucional y todo lo que hablamos, recordemos que esta mañana hubo una protesta de estudiantes justamente del Tribunal Constitucional respecto porque el tribunal va a zanjar el futuro del anunciado fin del lucro en la educación superior. Está ¿no es cierto?, esta polémica y lo que si los controladores pueden o no lucrar en las universidades. Fernando. No. Sí. Está extremando el tema. A ver, Gutenberg. El fin del lucro está asegurado en la ley. En las universidades. Y se genera decenas de mecanismos de fiscalización por parte de una superintendencia que se genera y una subsecretaría para los efectos de controlar aquello con sanciones muy fuertes. Así que el fin del lucro está en sí asegurado. Lo que están discutiendo es si puede ser miembro de la corporación dueña de la universidad sociedades que tengan fines de lucro, pero lo cual no quiere decir que puedan percibir un peso de esa universidad. Son dos cosas distintas. Es decir, esto es como decir, en el hogar de Cristo no pueden ser miembros de una sociedad de beneficencia, una sociedad de una familia, en que lo que está haciendo en su presencia en esa corporación sin fines de lucro es colaborar con esa entidad. Lo que se está buscando por el legislador es acentuar más la diferencia de tal modo de cautelar de mejor modo que no pueda haber lucro, pero el fin del lucro está establecido en la ley. No es tan, a ver, el fin del lucro, el lucro en las universidades ha estado siempre en la ley. Siempre ha sido ilícito. Nunca tuvo sanción. Desde 1981, las universidades son personas, solo pueden ser personas jurídicas con fines de lucro. ¿Por qué esto es importante? Porque esta ley es evidentemente una manera de decir, esta vez va a ser en serio. Y para que esta vez sea en serio, no basta la declaración legal. Y entonces la pregunta es, ¿qué razón podría tener una sociedad comercial o una u otra sociedad con fines de lucro, cuya finalidad explícitamente declarada y perfectamente legítima es producir utilidades para sus dueños? ¿Qué razón podría tener para ser controlador de una universidad? Que el legislador diga, mire, en ese caso, que sea controlador, ojo, no que sea miembro del directorio, que sea miembro controlador, ¿no? Eso dije, controlador. O sea, que sea miembro controlador no puede ser porque vamos a volver a lo anterior. Entonces, es evidentemente una medida legislativa, no podría llamarla precautoria,
¿no? De mantener la prohibición del lucro y permitir que sociedades comerciales, o sea, sociedades, personas jurídicas con fines de lucro, sean miembros controladores de universidades, es, en el fondo, seguir diciendo que esto es chacota, que la ley no los obliga. Yo no tengo, y lo que toda la información que opinión, tenemos, que esto todavía son filtraciones, porque así funcionan, pero ya será oficial, es que el Tribunal Constitucional habría declarado inconstitucional este artículo 63, lo que demostraría, junto con la objeción de conciencia en el caso de la Universidad Católica para el caso del aborto, que en Chile la ley, cuando se trata de afectar el interés de quienes tienen poder, es inerme. Para eso está el Tribunal Constitucional. Yo tengo, yo soy partidario absoluto del fin de lucro y soy partidario absoluto de todos los resguardos que eso implique. Lo que he estado haciendo es una precisión, porque también una persona natural puede tener fin de lucro. Es decir, el circunscribir a ser miembros de una corporación solamente personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro. No asegura, controladores. Estoy diciendo, lo que estoy diciendo, el que sea una persona natural, que sea comerciante, que sea empresario, que su giro normal y diario sea obtener lucro, no lo impide la ley, lo cual estoy diciendo que no asegura el que sean miembros de una corporación solamente personas naturales, el que esas personas en sí no tengan fines de lucro en lo personal o en lo colectivo, si es una sociedad. Eso es lo que estoy precisando. Lo que estoy diciendo es, la ley establece un montón de mecanismos para asegurar el fin de lucro. Ahora, yo estoy por todos los mecanismos que aseguran el fin de lucro. Ahora, me voy al tema porque quería opinar sobre eso, una cosa cortita respecto al tema de la objeción. A mi juicio, una constitución y una legislación moderna tiene que entender y defender los derechos de las personas y de las comunidades. Yo por eso soy comunitario. Y en esa lógica a mí me parece legítimo, además de que hoy día es legal, el que una comunidad que tiene un centro clínico o una determinada actividad también tiene derechos. Y que la objeción de conciencia es legal porque está establecida ya legalmente y por lo tanto las comunidades que representan clínicas, sobre todo si están relacionadas con entes religiosos, no tienen por qué ser obligadas a violar su propia conciencia institucional y personal de sus miembros. Bueno, sí, Lili, volvemos al tema de las universidades. Sí, pero reitero lo dicho anteriormente. Yo creo que la objeción de conciencia es un derecho. Yo por eso lo voté a favor en la interrupción de embarazo 3 causales. Yo creo que las instituciones, las personas y los equipos médicos tienen derecho porque están asociados a sus propias creencias, religiones, etcétera. Por lo tanto, yo sí creo que es un derecho que debe ser ejercido legalmente. Dicho eso, con respecto al lucro, eso ya está legislado. Está zanjado. Por lo tanto, esto es un tema solamente de fiscalización. Y perdóname, Fernando, pero ¿por qué echarle la culpa al Tribunal Constitucional? Porque ahí está en discusión, todavía no está legislado, de hecho no está promulgado el proyecto de ley. Pero espérate un poco, mira, Tribunal Constitucional se lo agarra para la batalla el combo. La gente, la izquierda, cuando no quiere algo, también va al Tribunal Constitucional. Y hay sectores, otros sectores que cuando tampoco quieren algo, también van al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en todos los países democráticos occidentales existen o las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales. Donde no hay tribunales constitucionales existen Cortes Supremas que actúan en la práctica, y tú lo sabes bien, como prácticamente en ningún país hay un tribunal con competencia preventiva. Pero existen las Cortes Supremas, bueno, que hay distintas instituciones. Bueno, pero son instituciones que apuntan a lo mismo, que es verificar la constitucionalidad de las leyes. Y lo que hace el Tribunal Constitucional en Chile es eso. Lo que podemos discutir es la composición del Tribunal Constitucional, pero la importancia, el objetivo que cumple, yo estoy absolutamente a favor de que tengamos un Tribunal Constitucional. Uno podría discutir la duración de sus miembros, el origen de sus miembros, cómo se formulan, en fin, que no haya goteo, eso es otra cosa. Pero que las personas que componen el Tribunal Constitucional, yo en lo personal tengo la mejor opinión, porque cada vez que se ha intentado tironear al Tribunal Constitucional, y me parece tremendamente duro de parte tuya, Fernando, decir de que el Tribunal Constitucional defiende a los poderosos, porque creo que no es así. Y te quiero dar un ejemplo. La ley antidiscriminación también la llevaron al Tribunal Constitucional y falló a favor de la ley antidiscriminación. El Tribunal Constitucional fue invocado también el acuerdo de vida en pareja y falló a favor del acuerdo de vida en pareja. El Tribunal Constitucional falló por cambiar el binominal, falló a favor de las mujeres por la interrupción 3 causales. Entonces yo te diría que no es verdad lo que tú dices que está a favor de los más favorecidos o poderosos, sino que al revés. El Tribunal Constitucional siempre ha ido en la línea de los más desfavorecidos o los más vulnerables.
siempre ha ido en la línea de los más desfavorecidos. Bueno, los más desfavorecidos en las relaciones de consumo, que no van a tener un Cernac con dientes, no pueden decir lo mismo. En todo caso, el punto, yo no estoy haciendo un punto genérico contra los tribunales constitucionales que debe ser eliminado. Lo que yo estoy observando es que el Tribunal Constitucional no estuvo del lado de las mujeres en el caso del aborto, estuvo del lado de la Iglesia Católica o la Universidad Católica, creando una objeción de conciencia con un argumento que es completamente insostenible. No se puede decir que hay un derecho general a la objeción de conciencia. Guterman hablaba de las comunidades. ¿Qué pasa si mañana hay una comunidad anarquista que cree que la propiedad es robo? Y que va contra sus principios fundamentales, respetar el derecho a propiedad ajeno. Por supuesto que no pueden tener objeción de conciencia. Entonces, si va a haber objeción de conciencia en algunos casos, yo esperaría que me especificaran cuáles sí, cuáles no. Pero el tribunal no dijo nada, dijo, es un derecho constitucional la objeción de conciencia que la ley no obligue. Pero en todo caso, lo que yo quiero decir aquí es la cuestión de el lucro en las universidades es una cuestión de tener una regulación que se toma en serio a sí misma. Toda esta discusión, o parte importante de esta discusión, surge precisamente porque había una legislación que no se tomaba en serio a sí misma en la medida en que esa legislación afectaba a los intereses de poderes económicos. Y entonces, en esa medida en que afectaba intereses de cosas como Laureate, por ejemplo, en esa medida, esa legislación, había una especie como de entendido común de que no se aplicaba y por supuesto, entonces a nadie le llamaba la atención que un fondo de inversiones pagara millones de dólares para comprar una persona jurídica sin fines de lucro. Eso, creo yo, es lo mismo que decir, mire, en Chile, la ley, por lo menos esa ley que declara que las universidades son fines de lucro, es una burla. Es para que nadie la cumpla. Esto, lo que quería decir es, la ley es de verdad. Si las instituciones sin fines de lucro, entonces, fondos de inversiones o personas jurídicas con fines de lucro no pueden ser controladores. Y si el Tribunal Constitucional hace lo que se ha anunciado, se ha filtrado que va a hacer, que es declarar esa regla inconstitucional, lo que el Tribunal Constitucional está diciendo, en la medida en que afecte los intereses del poder económico, la ley en Chile es una burla. Bueno, sí, no sé si quieren pasar al tema internacional. Como yo quisiera Gutenberg pasar al tema internacional, porque creo que por la importancia del programa y las personas que nos escuchan, creo que hay que llamar la atención respecto a lo que está pasando un poquito. Simplemente la reseña de que la decisión del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos en materia comercial, la respuesta de China al respecto, por una parte. Por otra parte, lo que se está produciendo en el caso de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Es significativo lo que sale hoy día en la prensa, que todos los países miembros de la Unión Europea comienzan a expulsar diplomáticos en represalia por el presunto concurso de Rusia en el intento de asesinato de un exespía mediante contaminantes mortales. Es decir, se va generando, y podríamos señalar otros hechos, una serie de efectos y de decisiones y efectos a nivel internacional que no nos pueden dejar impávidos, porque también pueden llegar a producir resultados negativos respecto a nosotros. Es decir, de hecho, ya abierto a la bajó el precio del cobre. Por supuesto, por ejemplo, por lo tanto, por lo tanto la reflexión sobre estos temas internacionales no solamente para hacer una cuestión analítica, sino que para ser considerado por los poderes del Estado, para ver cuáles son las acciones que se toman y la necesidad de tener acciones mancomunadas como América Latina, etcétera, en términos de tomar e influir de algún modo en lo que pasa en el mundo. Creo que es una reflexión necesaria e interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea, porque además yo a eso le agregaría, por ejemplo, el cambio que hubo inmediatamente de impacto económico cuando asumió Donald Trump. Tuvimos varias cosas. Se cayó el acuerdo del TTP para Chile, ¿cierto? Los tratados de comercio internacional. Tenemos unas medidas de proteccionismo fuertes en Estados Unidos hacia el resto del mundo. Todos sus vínculos con Rusia y con China, que aparecen en una tensión permanente, y con Corea del Norte. Y creer que porque estamos lejos geográficamente no nos afecta, yo creo que es algo bastante falaz, porque sí nos afecta. Y no nos afecta solamente comercialmente, nos afecta en todo sentido. Yo creo que la irrupción de Trump en Estados Unidos, yo leía hace poco en una revista internacional y en el diario El País de España leía también la proliferación de grupos de odio como han aumentado en los Estados Unidos. Todo lo que son los grupos racistas, los grupos en un 22%, lo cual es mucho para llevar tan poco tiempo una figura como Trump, que es una figura bastante también polémica, ¿no? Y todo lo que está pasando, yo a lo que plantea Gutenberg Martínez le agregaría todos los sucesos en América Latina.
lo que ha pasado en Perú con la salida del presidente peruano, que ha tenido que asumir Martín Vizcarra, que era su embajador en Canadá. Los sucesos, bueno, Argentina, que está mucho más estable, pero también es un país que tiene presiones internas fuertes. Y todos los sucesos en La Haya, ¿no? Que estamos viendo que estamos en una contienda casi ya de duelo verbal con el presidente de Bolivia permanentemente, de Evo Morales, que insiste con cosas que son mucho más políticas que jurídicas, con sus anhelos de salir al mar, y Brasil, que incluso ha inspirado una nueva serie, ¿no? La Máquina, creo que se llama, que es un programa nuevo que están dando en Netflix, que incluso la expresidenta Dilma Rousseff ha lanzado una protesta por una serial de corrupción que involucra a empresas de Brasil. Entonces, estos fenómenos no son aislados, y obviamente esto es un tremendo desafío para un país como el nuestro, como Chile, en el concierto internacional. Ahora, a propósito de las consecuencias en las economías por la decisión de Donald Trump, ¿no es cierto?, de aplicar aranceles a importaciones de productos chinos por hasta 60.000 millones de dólares, ha provocado turbulencia en los mercados, como decían ustedes, y en Chile en particular, baja del precio del cobre, que puede tener impacto en la economía del país. Ahora, esto, ¿cómo se va a compensar? ¿Cómo va a ser el gobierno de Sebastián Piñera para cumplir las promesas? ¿Con el crecimiento solo basta? ¿Se puede llegar a ser un problema? A ver, a mí me gustaría comentar algo sobre el punto anterior. Claro, en alguna medida, Chile es como la cola, ¿no? En el sentido de que no es mucho lo que Chile por sí mismo pueda hacer para afectar el modo en que el mundo evoluciona. Eso yo creo que debería llevar a una política, en algún sentido, más latinoamericanista, ¿no? O sea, alguna política de que el actor internacional, o ir ampliando los espacios en los cuales el actor internacional, más que Chile, sea Latinoamérica, y que Chile pudiera contribuir a eso. Porque lo que yo creo que está pasando es algo que es bastante, que yo creo que está a esta altura bastante claro. Desde la crisis del 2008, yo creo que hay una creciente conciencia de que el orden internacional es un orden que es inestable. Es decir, esto no es simplemente una crisis cíclica más, ¿no? Aquí hay un proceso que es crecientemente inestable, entre otras cosas, y que está produciendo entonces, claro, cosas como Brexit, cosas como la elección de Trump, que en el fondo es una especie de rechazo a la globalización. Porque es una globalización que yo creo que está totalmente desbocada. Y ahora, claro, viene probablemente una guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuyas consecuencias son totalmente impredecibles no solo para Estados Unidos y China, y no solo para Chile, sino para el mundo completo. Claro. Ahora, ese es un fenómeno que, sobre todo dado que no hay una unidad de agencia latinoamericana, Chile, la verdad, es que no puede decir, o sea, lo que nosotros hacemos es simplemente observar lo que está pasando, pero es claro que cuestiones bien decisivas para el futuro de la humanidad están hoy día en juego en el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no se puede quedar de espectador, y estoy totalmente de acuerdo como lo que se ha dicho o que hemos dicho en términos de que hay que robustecer una política latinoamericana, porque es el único modo de tener alguna posibilidad de influir en algo. Chilito solo no va a lograr modificar las decisiones de estas tremendas potencias. Pero en segundo lugar, hay que tener presente que hay que generar también en el análisis los efectos posibles a nivel interno, y por lo tanto medidas desde el interior que no van a influir necesariamente en el mundo exterior, pero que puedan filtrar que los efectos sean menores. O sea, yo creo que la reflexión va hacia fortalecer una política latinoamericana como eje de una política internacional del Estado chileno, y por otra parte, examinar lo que puedan ser los efectos hacia el interior, preverlos o precaverlos y tomar medidas anteriores respecto a esto. Porque además ya teníamos el argumento de que la incertidumbre era cíclica en cuanto a los efectos de estas suertes de depresiones a nivel internacional. Y también tenemos que constatar que las medidas iniciales de regulación que se tomaron en las grandes potencias tampoco después han perseverado, y a esto se agregan estos hechos políticos que sin duda, político-comerciales, le agregan más incertidumbre al sistema. Es decir, yo en lo que insisto, el país tiene que tomar medidas, pensar sobre esto y actuar.
Yo creo que hay tres cosas importantes. Lo primero, el presidente Piñera ha señalado que aspira a que Chile sea un líder dentro de Latinoamérica. Y yo creo que están todas las condiciones para ser un líder, y hay que plantearlo de esa manera, un líder no solamente de carácter comercial, económico, sino también un liderazgo regional político. Y eso quiere decir, en segunda instancia, fortalecer todo lo que es el Mercosur. Y en tercer lugar, Chile también es parte de la PEC. Y yo creo que todo lo que es abrirse hacia el Asia-Pacífico también es muy importante. Recordemos que nuestra propia isla de Pascua, que es parte de nuestro país, es una gran puerta de entrada hacia todo lo que es el Asia, la Oceanía. Y creo que esa es una zona donde Chile debiera explorar mucho más hacia esos mercados. Y creo que en ese contexto todo lo que ha sido la incursión de Chile en la PEC ha sido súper exitosa. Por lo tanto, creo que hay muchas vías alternativas para que Chile tenga un liderazgo a nivel de región y a nivel internacional muy importante. Ahora, insisto con el tema del impacto en la economía chilena, porque se han levantado mucho las expectativas, ¿no es cierto?, con la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. Está el tema del proyecto de la reforma tributaria para, ¿no es cierto?, conseguir más recursos, y el tema es cómo se va a financiar todo este programa de gobierno. ¿Cuánto le puede afectar a Chile esta baja en el precio del cobre? En fin, a eso me refería, que es finalmente lo que la ciudadanía quisiera de alguna manera conocer. Bueno, la reforma tributaria fue una pésima reforma. Yo fui la única senadora que lo votó en contra. Y Amplitud fuimos los únicos que estuvimos en contra. Y creemos que hay que hacer... sí, yo estoy de acuerdo, porque creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que hay que hacer algunos cambios que atraigan inversión y que generen empleo, porque al final eso se traduce en mejor agenda social. Pero no, es decir, la reforma tiene una implementación muy difícil. Hemos visto la expresión del Colegio de Contadores. Bueno, porque está lleno de circulares. Está lleno de circulares que se cambian, retrucan, perfeccionan, etcétera. Hay un problema, por así decirlo, administrativo en esto, a partir de una ley que no es perfecta. Pero yo diría que cualquier intento de mejora no debe significar reducir los ingresos públicos, y por lo tanto no debe significar bajar los impuestos, menos en el ámbito de las grandes empresas. Yo creo que eso es como un principio, a mi juicio, político, que sería importante que el gobierno también coincidiera en esto, porque eso sí permitiría hacer las mejoras en la parte administrativa que hagan que el sistema sea más claro, más transparente, más fácil para todo el mundo. Y un segundo sobre Bolivia, creo que esto ya se politizó y entramos propiamente en la demagogia, simplemente lo dejo hasta ahí por respeto al resto. Y en segundo lugar, yo creo que también hay que entrar a mirar los comportamientos de los actores políticos chilenos al respecto. Creo que el Frente Amplio en esto no está mostrando categoría alternativa, no se atreve a ir a la moneda, a ver, digamos, los alegatos, expresan algunos de ellos respaldo a la posición de que nos está demandando, etcétera. Creo que hay que también examinar los comportamientos internos sobre la materia. El país necesita una unidad política nacional de todos en esto, y quien no lo haga tiene que decirlo de frente y afrontar sus responsabilidades ante los ciudadanos. Sí, Fernando, ¿algo sobre economía? Bueno, el gobierno dice que está preparando una reforma tributaria. No sabemos cuál es el contenido, aunque de nuevo se han filtrado algunas indicaciones. Hay que tener la prudencia de decir, para un juicio definitivo habrá que esperar qué es lo que se presenta. Aparentemente sería una rebaja del impuesto a las empresas, que yo creo que en las condiciones actuales, las que veníamos conversando, y los ambiciosos programas que se vienen por delante, bueno, está claro que no tiene justificación desde el punto de vista de las necesidades, al contrario, pero por otro lado, sí tiene justificación respecto de los intereses que la derecha siempre ha representado, así que eso es parte de lo que significa haber elegido un gobierno de derecha. Yo creo que es súper importante, que el presidente Piñera haya nombrado Moreno al ministro en el área social, desarrollo social, tener un empresario. ¿Sabe por qué? Porque creo que los empresarios deben involucrarse mucho más en lo que es en la agenda social en Chile. Y creo que eso es un acierto. Creer que la derecha solamente representa intereses patrimoniales o intereses empresariales es un tremendo error, y es una cosa súper gratuita de parte de Fernando Atria. No solamente representa esos intereses. Yo la verdad es que a mí me cargan y me extraña que una persona como usted tenga tanto prejuicio. Yo la verdad es que creo que es un postjuicio. Hay mucha gente, tanto en la izquierda, que también defiende el lucro,
De hecho, el lucro se desarrolló durante los gobiernos anteriores de la concertación. Y yo quiero retomar algo que dijo Gutenberg Martínez. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo en La Haya no está para darse gustitos personales. Y eso quiere decir que tenemos que ser todos uno solo. A mí me gusta mucho ver al ex canciller Heraldo Muñoz acompañando al canciller Roberto Ampuero en La Haya, con su sombrero que se ve tan apuesto además. Me encanta ver un equipo de Chile y que además ha tenido una continuidad, porque eso muestra que es una política de Estado. Nosotros y por lo tanto todos tenemos que ser uno solo y como país, y creo que le hace mucho daño las voces disonantes en este sentido. Pero Lili Pérez, ¿está de acuerdo o no con la rebaja a los impuestos a las grandes empresas? Mira, yo siempre fui partidaria que las grandes empresas tienen que tener impuestos diferenciados de las pequeñas y las medianas. A mí me gustaría que si se van a bajar los impuestos a las grandes empresas, se bajen los impuestos a las personas. Y se haga una baja importante a las empresas pequeñas, las pymes, que al final son el motor económico de Chile. Esa es mi opinión. Ya, nada más. Fernando Atria, Lili Pérez, Gutenberg Martínez, muchísimas gracias. Hay muchos temas, se nos hizo corto el primer café. Ya vendrán si yo más estoy minutos. Viendo que por qué nos sucede que tenemos un importante evento que no he recordado este fin de semana, el Estado de la Florida. Viernes 6 de la tarde. Perdón, el viernes, sí. ¿Cuál es el evento? Recíbanos bien. Audax, Universidad de Chile. Ah, acá, ok. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Feliz semana.